Hola, hoy vengo con la tercera parte de estos misterios tan interesantes de los Beatles. Recuerden comentar y suscribirse. Bueno, comencemos con esta historia sobre el supuesto accidente que sufrieron. A mediados de los años 60, la carrera de los Beatles estaba en pleno apogeo. Habían copado varios números uno en las listas de éxitos tanto del Reino Unido como de Estados Unidos, e iban camino de convertirse en la banda musical más famosa de todos los tiempos. Pero cuando el éxito viene tan rápido, es inevitable que surjan los choques de ego entre los miembros del grupo. Según la leyenda, el 9 de noviembre de 1966 Paul McCartney abandonó el estudio de grabación de Abbey Road tras una fuerte discusión con sus compañeros. Paul, furioso, conducía su Aston Martin a toda velocidad sin prestar atención a la carretera hasta que, al llegar a un cruce, no prestó atención a los semáforos y fue arrollado por un camión. Brian Epstein, por aquel entonces manager de los Beatles, fue avisado inmediatamente del accidente. Supuestamente, la cabeza de Paul había quedado tan desfigurada que fue necesario acudir a la muestra dental para identificarlo. Misteriosamente, Brian consiguió que la policía no hiciese referencia a la muerte de Paul. El informe policial dejó constancia simplemente de que un hombre joven había perecido en el accidente, pero nunca sería identificado. Después de esto los Beatles buscaron a un buen sustituto de Paul. Los Beatles no podían permitirse perder a un miembro de la banda en su momento de mayor popularidad. La muerte de Paul suponía un conflicto de intereses, ya que este era, junto a Lennon, el miembro más popular del grupo y el preferido entre las mujeres. Lennon y McCartney eran el alma del grupo y los compositores de la mayor parte de las canciones. Por ello, y tras superar el shock de su muerte, Epstein tuvo una idea descabellada. Buscar un sustituto, un doble con gran parecido físico con Paul que pudiera reemplazarle en sesiones fotográficas y actuaciones. Para su voz en las grabaciones, se utilizarían a distintos dobles que pudieran imitarla. Finalmente el supuesto elegido fue un joven llamado William Campbell, que tenía un gran parecido con Paul pero contaba con dos importantes diferencias. Era diestro, Paul era zurdo, y solo sabía tocar la guitarra, no el bajo. Tras unos meses de entrenamiento en el manejo del bajo con la mano izquierda y un par de retoques estéticos, estuvo listo para su presentación en público. Durante unos años el engaño funcionó, pero de repente, en 1969 en esa época comenzaron los rumores de que el joven que había perecido en el accidente era Paul. El rumor de la supuesta muerte y reemplazo de Paul McCartney apareció por primera vez en 1969. Todo comenzó con una llamada que alguien llamado Tom hizo a Russ Heath, un famoso radio DJ de la WKNR-FM. Gracias al chivatazo, el disc jockey narró por radio una de las leyendas urbanas más memorables de todos los tiempos. La supuesta muerte de McCartney y el posterior encubrimiento. Poco después, Fred Labour, un estudiante de la Universidad de Michigan, publicó un curioso análisis en el periódico de la universidad sobre Abbey Road, el disco publicado por los Beatles en ese mismo año. Fred aseguraba que en la portada y las letras del disco se encontraban numerosas pistas que delataban la existencia de una gran conspiración para ocultar la muerte de Paul. Comenzaron a realizarse comparaciones visuales entre fotografías de McCartney tomadas antes de 1966 y fotografías de años posteriores, que supuestamente serían de su William Campbell. En esta página web podéis ver una serie de imágenes animadas que confirman la teoría del doble mediante la comparación facial de las imágenes. Y así surgió la leyenda. En unos meses, los fans de todo el mundo habían encontrado cientos de referencias ocultas al trágico suceso. Supuestamente los Beatles, descontentos con el secretismo creado alrededor de la muerte de su compañero, se dedicaron a dejar pistas dispersas aquí y allá sobre lo que realmente había sucedido.
El gran secreto de los Beatles solo sería revelado para aquel que supiera seguir las claves dejadas por el grupo en sus obras posteriores a 1966. Bueno, sigamos con la portada del álbum Los Beatles Yesterday and Today. Esta sangrienta portada surgió gran polémica ya que representa lo brutal del accidente en el que Paul murió. Otra pista de esta portada es la cabeza que John muestra al lado de Paul, o mejor dicho, William, que nos quiere decir que Paul murió decapitado en el accidente. Yesterday. I believe in yesterday, suddenly, in not half the man you said to be. La canción nos dice yo no soy el hombre que solía ser. No necesita comentarios. No ere man. You don't know what you're missing, no ere man can you see me at all interrogación de cierre punto y coma. Tú no sabes lo que te estás perdiendo, hombre de ningún sitio, ¿puedes verme? Bueno, hasta aquí esta parte de estos misterios, si habrá cuarta parte y tal vez más. Bueno, hasta luego.